Bueno, hoy el tema que nos toca hablar pues es qué capacidades físicas debo trabajar según mis objetivos. Ese tema lo planteé un poquito pensando en que pues a veces hay gente que dice, vale, yo quiero trabajar un poquito para mantenerme en forma y ya está. Otros que dicen, no, yo es que pues me estoy preparando, no sé, carreras de montaña o carreras en bici y oye, pues quiero trabajar ahora pues un poco la resistencia y no tengo a mano mi entrenador o no me puedo juntar con él o tengo dudas y no, a lo mejor en ese momento no puedo resolverlas. Hay otros que dicen, vale, pues yo estoy acostumbrado a hacer calistenia, a hacer el CrossFit ¿no? Y claro, ahora, ¿cómo? No sé si tengo que hacer todos los días, entrenar todos los días, no entrenar todos los días, si tengo que combinarlo con algo, ¿qué tengo que hacer, no? Y a ver, es un poco dar pues cuatro pautas básicas, más que nada para que se hagan las cosas con cabeza, que al final esto, claro, tampoco es un curso de entrenamiento, ¿no? Porque sería muy amplio. Y aquí son webinars de pocos minutos. Pero bueno, sí que dejar un poco, pues claro, ¿no? Ciertas cosas y luego, pues, si os surgen preguntas, me las decís y las comentamos. Vale, en principio, lo primero que hay que decir es que hay que entender la situación en la que estamos, ¿de acuerdo? Salimos de pues casi 2 meses que nos ha tocado entrenar en casa como hemos podido, con los medios que hemos tenido, y por mucho que nos hayamos preocupado en hacer cosas, pues sales luego a la calle, es una nueva realidad, y te pones a correr o te pones a ir en bici, te pones a hacer lo que sea y te encuentras con que no estás en las mismas condiciones, ¿no? Incluso tengo amigos que se están preparando pues oposiciones para bombero y dices, vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? O sea, ya no llevo una preparación que se supone que va a salir las pruebas y de repente no salen y ahora qué, ¿cómo enlazo todo esto? ¿Qué hago ahora, no? Y en principio lo que tenemos que hacer, o lo más aconsejable al menos, y siempre hablando de manera general, porque luego cada uno pues tiene sus condiciones particulares, ¿no? Pero sería empezar desde el principio, o sea, hacer como una pretemporada con un trabajo progresivo, ¿vale? Tenemos que ir poco a poco porque el cuerpo necesita pues un periodo de adaptación. El entrenamiento no es otra cosa que romper los esquemas al cuerpo. Lo que pasa es que para romper los esquemas me hacen falta dos cosas. Una es generar un trabajo acumulado en el cuerpo, es decir, si yo estoy haciendo una cosa en concreta, tengo que hacerla durante un tiempo para que el cuerpo pues vaya repercutiendo ese trabajo. Y a la vez, cuando haya pasado ese tiempo, que normalmente pues, pueden ser unas 3 o 4 semanas de adaptación, lo que tengo que hacer es romper los esquemas al cuerpo y hacer otra cosa distinta, ¿vale? En esa progresión que tengo que ir llevando, siempre de menos a más, de trabajar menos días a trabajar más días, de menos tiempo a más tiempo, siempre en esa progresión, para que el cuerpo se vaya adaptando poco a poco. Y tener en cuenta eso, que cada 3 o 4 semanas hay que variar un poquito el tipo de entrenamiento, porque si no el cuerpo ya es como que, vale, ya te pilla tranquilo, se acomoda y de ahí ya no hay tanta mejora. Luego también es muy importante trabajar, sobre todo al principio, independientemente del deporte que hagamos, pues ciertas condiciones, capacidades físicas, perdón, como es la flexibilidad, la resistencia y la fuerza. La velocidad, aunque es una capacidad física básica, no es necesario trabajarla a no ser que en tu deporte en concreto, pues también la trabajes. Pero la flexibilidad sí que es interesante. La resistencia también es interesante. Ahora veremos por qué. Y la fuerza también. Y tener en cuenta también que el cuerpo es un todo, ¿vale? Y le afecta a las cosas que vivimos. Es decir, está el entrenamiento, está lo que como, está si yo descanso las suficientes horas por la noche y si descanso bien, que también sabéis que con todo el tema este de confinamiento había mucha gente que no descansaba bien y demás. Y entonces todo eso se acaba repercutiendo, ¿no? Y el tema también emocional, que todo esto pues, para todos ha supuesto pues un impacto, ¿no? Y entonces pues de alguna manera también nos afecta. Entonces el cuerpo es un todo, que a veces estás un poco plof y no te apetece entrenar, no te apetece hacer nada, y es lógico. Luego, otra cosa importante es no tener prisa por conseguir los resultados. Pensar que una temporada, por ejemplo, la temporada de invierno, ¿no? Se suele plantear a 4 o 5 meses vista. O sea, un trabajo de 4 o 5 meses. Entonces, por lo menos un mes y medio para empezar a ver cositas o ciertos resultados, por lo menos hay que dejar, porque hay que entender que el cuerpo necesita su proceso.
sentido común, ir de menos a más, y como tampoco tenemos ahora muchas posibilidades para medir parámetros, lo que sean así más profesionales, más que ya se preocupen más por los resultados, yo siempre digo que es muy bueno hacer caso a las sensaciones. El cuerpo nos indica en qué punto está. Y cuando yo estoy muy cansado, pues oye, descanso, recupero un poquito, al día siguiente pues ya haré más cosas. Es cierto que el cansarse es parte del entrenamiento y es lo que hace también que luego mejores. En uno de los webinars hablaremos de la supercompensación, que es el principio básico del entrenamiento. Pero bueno, hay que tener en cuenta que a falta de esa medición de parámetros más concretos, pues siempre es bueno hacer caso a lo que se siente, ¿no? A mis sensaciones en el entrenamiento. Y otra cosa importante, pues como he dicho antes, es el estrés. Pero tanto el estrés, por ejemplo, porque hacer más de la cuenta, ostras, que no entrenar suficiente, venga tiempo sin entrenar, tengo que recuperarlo, o no sé, la propia situación, lo que nos ha creado. Ten en cuenta que todo el estrés, el miedo que hay en el ambiente, dispara el sistema nervioso simpático. ¿Vale? Y este lo que hace es que, digamos, acelera el cuerpo, dispara las catecolaminas, esto a la vez activa el cortisol y lo que hace es bajarme el sistema inmune, ¿de acuerdo? Con lo que... Y además pasa otra cosa, que hay como un binomio cortisol-testosterona. La testosterona lo que hace es permitir la síntesis de proteínas en el músculo tras el entrenamiento. Claro, entonces, si yo tengo estrés, voy a hacer una recuperación mucho peor. Entonces, eso también es para tenerlo en cuenta. Un buen descanso, lo que he dicho antes, una buena alimentación, un entrenamiento bien llevado y una situación emocional pues, de tranquilidad, de calma, me va a ayudar a que esa recuperación sea pues, mucho mejor. Y bueno, ya pues entrando, por ejemplo, en los deportes de resistencia, así para dar parámetros, ¿no? Pues yo siempre aconsejo empezar por la resistencia aeróbica. Sabéis que ahora hay mucha moda con el HIIT, ¿no? El entrenamiento interválico de alta intensidad. O sea, trabajar con intervalos o fraccionado con ejercicios de alta intensidad. A ver, el HIIT es verdad que da muy buenos resultados, pero el tema es, tú puedes asumir ahora ese entrenamiento. Es un ejercicio intenso y estamos, digamos, empezando todavía. Entonces, yo creo que primero hay que empezar con una resistencia aeróbica, un trabajo más de continuo, y ya progresivamente iremos metiéndonos en trabajos más específicos y de mayor intensidad. Perdón. Luego, es importante que aunque estemos hablando de deporte de resistencia, trabajemos la fuerza, sobre todo la fuerza de resistencia, porque me va a ayudar mucho a prevenir lesiones. Además, bueno, en ocasiones, no solamente la fuerza de resistencia, por ejemplo, si yo soy un montañero y cuando yo voy bajando la montaña, siempre trabajo pues aguantando como el impacto en el suelo hace que mi músculo ceda un poco, ¿no? Los cuádriceps. O sea, estoy trabajando también en un régimen excéntrico del músculo. Entonces, la fuerza máxima incluso también va a ser interesante trabajarla. Depende del deporte en cuestión, que tenga que trabajar un tipo de fuerza u otro. Luego, otra cosa interesante es que no es necesario trabajar todos los días la resistencia. Tener en cuenta que un ejercicio intenso, ya sea de la capacidad concreta que sea, capacidad física que sea, de igual de fuerza, de velocidad, de resistencia, un ejercicio intenso y donde hemos machacado mucho, tarda en recuperar el organismo entre 48 y 72 horas. Entonces, si yo entreno hoy, me meto una paliza y mañana me vuelvo a meter otra paliza, el cuerpo llega a un momento que a lo mejor 2 días me lo aguanta, pero ya si empiezo a hacer siempre lo mismo, me voy a hundir en la miseria. Y claro, voy a estar con una sensación de estar muy cansado, muy hecho polvo y claro, pues tampoco es lo más indicado, ¿no? Hay que, como he dicho antes, tener un poquito de paciencia. Mirar más a medio plazo, ¿no? Y luego también, después de entrenar, trabajar la flexibilidad, que lo comentamos el otro día también un poco en el webinar sobre estiramientos y flexibilidad, porque lo que nos interesa es devolver pues todas las secciones óseas, las articulaciones, volverlo todo al sitio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque claro,
hay un acortamiento durante ese entrenamiento y hay un aumento del tono muscular y luego lo que me interesa es volver todas las estructuras del cuerpo a su sitio. Si yo lo que me planteo es un mantenimiento y mejora de la salud, pues aquí tengo que basarme en trabajar principalmente pues la resistencia aeróbica, la fuerza-resistencia y la flexibilidad, principalmente. Que puedo trabajar en otras cosas, puedo introducir, no sé, deportes como yoga, como, no sé, al final lo que tengo que tener en cuenta es que yo puedo meter muchas cosas, pero que estas capacidades físicas en concreto se estén trabajando. La resistencia aeróbica es muy interesante porque aparte me produce una capilarización en todo el cuerpo, o sea, a nivel de musculatura, pues hace más grandes los vasos sanguíneos, la capacidad del corazón y es muy interesante, ¿no? De cara a la salud. La fuerza-resistencia también es muy, muy importante. Es un trabajo donde estoy trabajando con bastantes repeticiones, pero con intensidades no muy altas, o sea, con no mucho peso y con poco descanso. O sea, trabajo la fuerza, pero no es tampoco muy, muy machacón, ¿no? Para el cuerpo. Es un trabajo que es bastante agradable de hacer y que le sienta muy bien al cuerpo. Y el trabajo de flexibilidad, muy recomendable hacerlo siempre por lo menos al final de la sesión para volver todas las estructuras al sitio. Y eso me va pues, a permitir, ¿no? Esa mejora. Luego, decir que así, a rasgos generales, decir, pues al principio se puede trabajar unas 3 veces por semana y luego, pues ya en función de cómo tú te vas viendo, por esas sensaciones, pues puedes ir aumentando incluso dentro del mismo día el tiempo de trabajo, o por ejemplo, en vez de 3 días, pues mira, voy a aumentar pues hasta 4 días a la semana, en función de cómo yo me vaya viendo, ¿no? Hay gente que incluso pues entrena más, cada uno según sus posibilidades, pero que hay que ir progresivamente, ¿de acuerdo? Y bueno, primero se puede aumentar el tiempo en la sesión y luego ya pues vas aumentando los días, ¿no? Incluso dentro de la misma sesión puedes ir reduciendo los descansos, el tiempo de descanso, y es otra forma de aumentar también la carga de entrenamiento. Otra cosa interesante es trabajar todos los grupos musculares, ¿vale? Porque a lo mejor nos centramos muchas veces en trabajar uno en concreto o los que más me gustan. No, es que quiero sacar pectoral y me hincho a hacer press de banca o hacer lo que sea, ¿no? Hacer pectoral. Y el resto de músculos me los olvido porque no me interesan. Es interesante trabajar todo y lo que os he dicho antes, variar el tipo de entrenamiento al menos cada 3 o 4 semanas, pues ir variándolo, ¿no? Cuando estoy hablando también de mantenimiento y mejora de la salud, es interesante decir que hay 2 tipos de musculatura, la tónica y la fásica. La tónica es la que nos mantiene erectos, es decir, la de sujeción del cuerpo, la que mantiene la posición del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy sentado y mis lumbares no estuvieran actuando, yo me caería para adelante. O sea, es una musculatura de soporte, ¿no? Entonces, esa musculatura siempre está trabajando. Sin embargo, hay otra musculatura que no hace, que digamos tiene una función antagonista y que no hace ese trabajo. Y es quizá donde más tendría que centrar yo mi trabajo, en toda aquella musculatura que no sea tónica, ¿no? Que sea fásica. Esto no quiere decir que no pueda trabajar los grupos tónicos, los grupos musculares tónicos. Hay que hacerlo, pero bueno, hay que poner más incidencia en los otros. Más, por ejemplo, de pérdida de peso. Pues aquí, por ejemplo, yo veo interesante combinar tanto la resistencia aeróbica con los ejercicios de alta intensidad, que están muy de moda, o la calistenia, o el crossfit, todo este tipo de cosas, ¿no? El workout, según el nombre que le quieras dar. Pero bueno, al final lo que estás haciendo es abarcar 2 flancos. Con la resistencia aeróbica estás trabajando más a nivel de quemar grasas y a la hora de hacer el entrenamiento, y con la calistenia lo que estás haciendo, o con el HIIT, es buscar intensidades donde la propia intensidad requiere más, una quema de grasas mayor y luego durante el descanso hay que recuperarlo y entonces pues, también se está quemando luego. Son dos formas distintas de enfocarlo, que las 2 están bien. Las 2 es bueno combinarlas porque así el cuerpo como que lo
le das le rompe más los esquemas, ¿no? Y entonces el cuerpo tiene que reinventarse más y los efectos suelen ser más interesantes. ¿Qué más deciros? Tener en cuenta que hay que ir con cuidado y hay que empezar poco a poco. Si yo voy a meter ejercicios de alta intensidad, vamos a empezar progresivamente y a no meter, a no hacerlo como cuando antes del confinamiento, ¿vale? Porque entonces estamos acostumbrados, ya no lo estamos. Hay que prevenir lesiones. Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿vale? La intensidad de las cargas de entrenamiento que metemos. Luego, lo que os he dicho antes, lo mismo aquí, cuando trabajamos con ejercicios con el peso corporal, de fuerza, si hacemos una sesión liviana no pasa nada, pero si hacemos una sesión fuerte, el cuerpo tarda a recuperar, 48 o 72 horas. Luego, eso lo he comentado, el mal descanso dispara el cortisol y favorece la retención de grasas, que en este aspecto no me interesa, ¿no? Es decir, hay que dormir bien, hay que descansar bien, es importantísimo. Y luego, otra cosa muy interesante, si a mí me interesa perder peso, es la nutrición. O sea, aquí, si de verdad queréis informaros y tener una buena dieta, pues hay que coger a un profesional y que os ayude en este aspecto. Pero como aspectos básicos, aquí se puede decir un poquito, ¿vale? Por ejemplo, la comida procesada es muy interesante porque tiene muchos disruptores endocrinos, ¿vale? Los ES que vemos en los ingredientes, muchos son disruptores endocrinos y estos enlentecen el metabolismo del cuerpo. Por lo tanto, me ayudan a no quemar grasas como toca. Hay que comer muchos vegetales, incluso pues crudíferas, ¿no? Vegetales de hoja verde, crudo, tal. Cocinados también, por supuesto, granos integrales, o sea, todo lo que son harinas refinadas, granos refinados, mejor evitarlo. Mejor ir al grano integral siempre. Semillas, frutos secos y legumbres. Y luego es interesante los alimentos ecológicos, entre otras cosas, porque evitas pues cierta medicación de los animales, pero también, por ejemplo, cuando vamos a comprar al supermercado un pescado de piscifactoría, está alimentado con piensos. Y los piensos, al final el animal lo que hace es que en vez de tener omega 3, desarrolla más omega 6. Y el omega 6 es más proinflamatorio y el omega 3 es más antiinflamatorio para el cuerpo. Entonces, siempre es más interesante comer pues, un pescado salvaje. Y luego comer pues, comida de proximidad y de temporada, porque me va a dar lo que para ese cuerpo, perdón, para ese momento, mi cuerpo necesita. Llevo miles de años acostumbrándome a vivir en este sitio, en este clima, y mi cuerpo se ha acostumbrado a lo que le da la tierra pues, en ese momento. En cuanto a los deportes de fuerza, lo mismo, empezar siempre por la fuerza-resistencia y luego ya puedo ir subiendo progresivamente la intensidad y, lógicamente, cuanto más intensidad meta, menos repeticiones que ya puedo ir haciendo. Pero este trabajo siempre tiene que ser progresivo, ¿vale? Por lo menos 3 semanitas debería aguantar haciendo el mismo tipo de trabajo y luego ya puedo ir variando. Es interesante también meter alguna sesión de resistencia durante el entrenamiento, aunque trabaje de fuerza, porque me va a ayudar a soportar mucho mejor las cargas. Y luego, bueno, es interesante también, antes de hacer un ejercicio, que los deportes de fuerza suelen ser un poco más bruscos, hacer movilidad previa para evitar posibles lesiones, sobre todo movilidad articular, que me evite, me prepare para hacer los ejercicios más drásticos, por decirlo de alguna manera, y luego de entrenamiento estirar. El trabajo propioceptivo también es muy interesante, que eso es el trabajo con el propio cuerpo en equilibrio, ¿no? Hay muchas variantes. En YouTube vais a poder encontrar un montón de ejercicios. Si ponéis trabajo propiocepción, os va a salir un montón de trabajos interesantes en los cuales no necesitas pesos adicionales, puedes trabajar con tu propio peso corporal y consigues resultados muy interesantes, porque aparte trabajas a nivel neural y mejoras mucho la conexión entre el cerebro y el músculo. Incluso la propia combinación de las fibras del músculo es interesante. Si voy a trabajar el aumento de volumen, pues no debería trabajar con este objetivo más de 12 semanas sin hacer un descanso, porque si no deja de producirse beneficios por temas que ya explicamos, la sesión de fuerza. Y bueno,
lo que también he comentado, variar cada 3 o 4 semanas y centrarnos sobre todo en la musculatura fásica. Y bueno, con esto, un segundito y recupero pantalla. A ver, bueno, pues con esto ya la presentación está hecha. No sé si os han quedado dudas, si queréis comentar algo. Nada, bueno, que me ha gustado, está muy bien, cortito y muy bien. Me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, sí. Me Solo alegro eso. de verdad, que por lo menos puede aportar algo. No sé si a ver si el chat que lo encuentre, si hay alguna cosilla por aquí. No, nada, vale, está perfecto. Entonces, ¿todo claro? ¿Queda todo claro? Jolín, Sí, qué bien me explico. sí, Pues nada, chicos. Pues el jueves, hoy es martes, ¿no? Me he pillado. Sí, sí, hoy es sí. martes. El jueves volvemos a conectarnos con otro tema. ¿De acuerdo? Si queréis uniros, ya sabéis. Aquí nos veremos a las 12 a la misma hora, 10 minutillos, comentamos cositas y si tenéis luego preguntas, me las podéis hacer. Y de todas formas, si os queda alguna duda que luego a lo mejor os surge, podéis escribir también al correo que está habilitado para esto, que es entrenamentoesportiu@ugi.es, con las dudas que podáis tener al respecto y os las contestaré. ¿De acuerdo? Pues nada, me alegro que estéis ahí y nos vemos el jueves si os apetece. Un saludo a todos.